¿Por quién votarás en Ecuador el próximo 15 de octubre? ¿Sigues a Daniel Noboa o a Luisa González? Se acerca la segunda vuelta electoral en Ecuador tras haberse decretado las elecciones anticipadas por el actual presidente de ese país sudamericano, figura que se contempla en la Constitución ecuatoriana. Tras una primera vuelta muy convulsa, Ecuador se enfrenta a un desafío sin precedentes en su historia entre dos tiendas políticas muy diferentes. En el momento en que se produce este video, más de 13 millones de ecuatorianos se alistan mientras otros aún se debaten entre ambas opciones. No basta con que estas elecciones presidenciales son atípicas completamente, pues es la primera vez que se activa la denominada muerte cruzada, sino también porque es la primera vez en la historia del Ecuador en que una mujer podría llegar a ser electa presidenta del país sudamericano. Estos son momentos de una extrema polarización en Ecuador y debido a esto es cuando más importante resulta hacer una pausa en las controversias políticas, tan comunes en los medios de comunicación como en las redes sociales, y dedicarse a analizar con responsabilidad, sin apasionamientos ni odios ni sectarismos, ¿qué es lo mejor para el Ecuador? ¿Cuál de estos dos candidatos es la opción más conveniente para que el país emerja de la profunda crisis en que se encuentra sumido? ¿Cuál tiene en su plan de gobierno las estrategias más sólidas para encaminar al Ecuador hacia la paz y el progreso? Haciendo un análisis sobre estas elecciones en Ecuador, siendo la candidata Luisa González la primera mujer ecuatoriana en tener posibilidades de llegar a ser presidenta electa de su país, y tratándose de un acontecimiento sin precedentes, nos dimos a la tarea de investigar los antecedentes sobre este tema en América Latina, y sin dudas, los datos que brindaremos a continuación son desconocidos por una gran mayoría de los latinoamericanos. Veamos cuáles son las mujeres que han sido presidentas de sus países en la historia de América Latina. 1. Nicaragua. Violeta Barrios de Chamorro, presidenta entre 1990 y 1997, la primera mujer en ser electa como presidenta en Latinoamérica. Subió al poder como cabeza de UNO, una coalición opositora al Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Daniel Ortega. Reversó políticas de la era sandinista, privatizó industrias que estaban en manos del Estado y redujo el tamaño del ejército. 2. Panamá. Mireya Moscoso, presidenta entre 1999 y 2004. Primera mujer presidenta de ese país, ganó las elecciones contra Martín Torrijos, hijo del exdictador panameño Omar Torrijos. Participó en la creación del partido arnulfista, ahora Partido Panameñista, con el que subió al poder. Durante su gobierno, Estados Unidos devolvió el canal a Panamá. 3. Costa Rica. Laura Chinchilla, presidenta entre 2010 y 2014. Primera mujer presidenta de ese país, ganó las elecciones contra el candidato de centro-izquierda Otón Solís Fallas, del partido Acción Ciudadana. Durante su mandato, se enfrentó a un conflicto territorial con Nicaragua sobre la isla Calero, que llevó a una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Antes de tomar las riendas del país, fue vicepresidenta en el gobierno de su predecesor, Óscar Arias Sánchez. 4. Chile. Michelle Bachelet, presidenta en dos periodos, 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Primera mujer presidenta de Chile. Antes de asumir la presidencia, trabajó como ministra de Salud y de Defensa bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Ganó la presidencia en el 2006 como la candidata de la coalición Concentración de los Partidos por la Democracia, contra el candidato conservador Sebastián Piñera. En su primer mandato, condujo el país durante la crisis financiera del 2008 con programas sociales. En su segundo mandato, después de ganar las elecciones en el 2013, introdujo una serie de reformas incluyendo al sistema fiscal y al educativo. 5. Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, de 2007 a 2015, primera mujer electa presidenta de Argentina.
Ganó las elecciones del 2007, sucediendo en el poder a su esposo, Néstor Kirchner, y venciendo a la candidata conservadora Elisa Carrió. Luego asumió un segundo mandato en el 2011. Antes de asumir la presidencia, fue congresista por el Partido Justicialista. 6. Brasil. Dilma Rousseff, presidenta entre 2011 y 2016. Primera mujer presidenta de ese país. Ganó las elecciones del 2011 en segunda vuelta y después en el 2015 para un segundo mandato. Su gobierno llevó a cabo una reforma fiscal e implementó una comisión de la verdad para investigar crímenes de la dictadura militar. Antes de ser presidenta, trabajó en el gobierno de su predecesor, Luis Inácio Lula da Silva, como ministra de Energía y jefa de gabinete. 7. Argentina. María Estela Martínez de Perón, presidenta entre 1974 y 1976. Primera mujer en ejercer el cargo de presidenta de un país en todo el mundo. Esposa y vicepresidenta del presidente Juan Perón y su sucesora después de su muerte. Fue arrestada por fuerzas militares del país que le habían pedido renunciar y condenada a casa por cárcel. Posteriormente, se exilió en España en 1981. 8. Bolivia. Lidia Weiler Tejada, presidenta entre 1979 y 1980. Primera presidenta de Bolivia. Antes de ser presidenta, fue diputada en la Cámara de Diputados por el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fue elegida presidenta por el Congreso después de un golpe de Estado a su predecesor, el general Alberto Natusch. Tuvo un corto mandato y fue derrocada en un golpe de Estado por el militar Luis García Meza, quien la sucedió en el cargo. 9. Ecuador. Rosalía Arteaga, presidenta en 1997. Primera mujer presidenta y vicepresidenta de Ecuador. Asumió el poder por 2 días, después de que el presidente Abdalá Bucaram fuera destituido del puesto. El Congreso la removió del cargo e instaló al presidente del Legislativo, Fabián Alarcón, como presidente interino. Fue ministra de Educación y Cultura durante el gobierno de Bucaram. 10. Bolivia. Janine Áñez, de 2019 a 2020. Asumió la presidencia de Bolivia de manera interina después de la crisis política que llevó a la renuncia de su predecesor Evo Morales en el 2019. Antes de asumir la presidencia, fue senadora en la Cámara de Senadores del país. 11. Honduras. Xiomara Castro, de 2022 hasta la fecha. Primera mujer en ser elegida presidenta de Honduras. Ganó las elecciones generales de noviembre del 2021 con el Partido Liberal y Refundación, que ella ayudó a fundar en el 2011. Venció al candidato Nasri Asfura. Es la segunda vez que se lanzaba a la presidencia. En el 2013 se postuló contra su predecesor Juan Orlando Hernández. Comenzó su carrera política como primera dama del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado en junio del 2009. 12. Haití. Herta Pascal, presidenta entre 1990 y 1991. Primera mujer presidenta de Haití y primera mujer afrodescendiente en llegar a la presidencia en el continente. Antes de asumir el poder, fue jueza de la Corte Suprema. Asumió el cargo temporalmente después de un golpe de Estado al gobierno de Prósper Abril y supervisó las elecciones presidenciales de 1990. Dina Boluarte, de 2022 hasta la fecha. Dina Boluarte juró el 8 de diciembre de 2022 ante el Parlamento como la primera presidenta de Perú en 200 años de república. Boluarte, de 60 años, reemplazó a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió en julio de 2021 y había ejercido el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 14. Guyana. Janet Rosenberg Hagan, presidenta de ese país entre 1997 y 1999. Primera mujer en asumir la presidencia de Guyana tras la muerte de su esposo, el presidente Chedi Hagan. Debido a razones de salud, dejó la presidencia. Fue la cuarta mujer en llegar a la presidencia de un país sudamericano. Estas son las mujeres que han sido presidentas de sus países en la historia de América Latina.
Una lista que podría aumentar si el 15 de octubre de 2023 la candidata ecuatoriana Luisa González llegara a ser la 15ª mujer en llegar a la presidencia de un país latinoamericano y la primera mujer en hacerlo por elección popular en Ecuador. Como al inicio de este video, nos despedimos llamando a los ecuatorianos a abandonar todo tipo de intereses personales o partidistas, a abandonar odios y centrar toda su atención hacia un análisis profundo de lo que significan estas elecciones. Ya seas adepto de Daniel Noboa o de Luisa González, debes recordar que no se trata de hacerle un regalo al candidato o candidata que emocionalmente más te atrae. Se trata de elegir a una persona para que trabaje por el bienestar de todos los ecuatorianos, que tendrá una responsabilidad enorme en medio de una crisis sin precedentes en la historia del Ecuador. ¿Cuál lo hará mejor? Cada persona debe asumir su responsabilidad a la hora de ejercer el voto. Esperemos que la decisión de la mayoría sea la correcta por el bien de tan hermoso país. Ahora, regálanos un like, comenta y comparte este video en tus redes sociales y suscríbete para más contenido de interés, porque pronto volvemos con más.